Buenas, soy Marcos Manzanares del Grupo Charlie y vengo a explicar una parte del código del juego que hicimos nosotros. Cuando se ejecute el código, al usuario se le va a preguntar por pantalla si quiere convertir un número en tres sistemas o adivinar el número binario partiendo decimal. En este caso, evaluaríamos con un ciclo while qué opción eligió, eh, iríamos a la opción uno y se le va a preguntar al usuario nuevo qué tipo de número quiere convertir. Uno del sistema decimal, uno del sistema binario, uno del sistema octal. Se debe ingresar también por ciclo while qué opción eligió y en este caso iríamos a la opción uno. Eligió un número del sistema decimal. Entonces se le va a pedir que ingrese un número eh, y se le va a preguntar a qué sistema lo quiere convertir. El número decimal a binario o el número decimal a octal. Vamos a evaluar de nuevo con el mismo ciclo while si eligió la opción uno o la opción 2. En este caso vamos a elegir la opción uno. Ingresamos a un condicional para convertir el número decimal a binario. Vamos a crear una nueva variable con el mismo valor que el número que ingresó el usuario. Vamos a inicializar la variable binario i en 0. Eh, Tenemos un ciclo while que se va a ejecutar mientras el número de bin sea mayor que 0, que el número de bin es el mismo número que ingresó el usuario. En el mismo ciclo while creamos una variable resto que va a ser igual a el número de bin con el módulo 2, el resultado de eso, y se va a almacenar en el resto. Después vamos a darle un nuevo valor al número de bin que va a ser igual a el mismo número dividido por 2 pero obteniendo la parte entera. Después, en la variable binario creamos el número binario en cada iteración de ciclo while, que va a ser igual a binario más el resto multiplicado por 10 elevado a i. Y después sumamos 1 a la variable i. Y eso se va a seguir ejecutando, bueno, hasta que el número de bin sea menor que 0. Una vez que ya termine el ciclo while, se imprime en pantalla el número decimal que ingresó el usuario, es en binario, y el número binario que se obtuvo en el ciclo while. Después, en el caso que el usuario quiera convertir su número al sistema octal, vamos a ingresar a este otro condicional que va a convertir el número decimal a octal. Inicializamos la variable octal i en 0. Después creamos una nueva variable que es decaoc, que va a ser igual al número que ingresó el usuario. Y tenemos otro ciclo while que es bastante parecido, que va a ser que mientras el número de aoct sea mayor que 0, creamos una variable que se llama resto, que va a ser el número decimal octal con el módulo 8, y tenemos la variable octal que va a ser igual al resto multiplicado a 10 elevado a i más el número octal. Y después le damos a un nuevo valor a decimal octal, que va a ser el mismo número, pero obteniendo la parte entera dividido 8. Y después sumamos 1 en i en cada iteración. Luego que se complete el ciclo while, se va a imprimir por pantalla que el número decimal en decimal que ingresó el usuario es en octal, el número octal que ha obtenido. La segunda opción del primer juego es escribir un número binario que posteriormente se podrá convertir en decimal o en octal. Recordemos que los números binarios utilizan solo dos dígitos, ceros y unos. En este sistema cada posición representa una potencia de 2. Al igual que en el sistema decimal, cada dígito tiene un valor según su posición, pero en este caso la potencia es de 2 en vez de 10. Acá le vamos a pedir al usuario que ingrese un número para ser convertido y le preguntamos a qué sistema lo quiere convertir. Como esta pregunta tiene una regla, debemos indicársela al jugador y para esto generamos una variable booleana llamada modo válido que inicializamos con falso. Seguidamente creamos un comando will que igualamos a falso para que el código siga corriendo en caso de no encontrar valores verdaderos. Y dentro creamos un comando if donde le decimos al jugador que solo puede introducir uno o dos para seguir jugando. Bien, en este trabajo nosotros vamos a hacer la conversión en forma matemática. Para esto tomamos el número que el jugador ingresa por consola y creamos una variable número binadec en la cual aplicamos int para convertir los caracteres a números enteros. Establecemos la variable cantidad de bin a la cual aplicamos len para hacer el conteo de caracteres que nos servirá posteriormente en los cálculos. Seguidamente y dentro de la misma línea de código, aplicamos int para convertir esta cantidad de caracteres en números enteros.
creamos la variable decimal EI que inicializamos con 0. Estas variables son las que van a ser usadas en la expresión lógica que acompaña al bucle que viene a continuación. Acá decimos que cantidad de bin es mayor que i. A continuación, creamos una nueva variable llamada dígito que nos permitirá tomar el último número de la expresión binaria para empezar a operar de atrás para adelante mediante el cálculo del resto de la división por 10 de este valor. En la siguiente línea tomamos la variable decimal y decimos que esta es igual a sí misma más la multiplicación de 2 elevado a la i. Usamos esta expresión para convertir el número a decimal porque i representa la posición del número binario que se calcula, 2 es la base de nuestro sistema y decimal va a servir de acumulador para el valor decimal en cada vuelta del bucle. Dicho esto, es importante que i vaya incrementando para representar la posición de cada número, pero también porque está usada en la expresión lógica que permite que el bucle termine, donde una vez que i sea igual a cantidad de bin, la expresión es entendida como falsa y se termina el bucle. Por esto, en la siguiente línea incrementamos i. Por último, y para que el bucle no trabaje siempre sobre el mismo valor, necesitamos ir eliminando el último dígito. Esto lo hacemos tomando el número binario que ingresó el jugador convertido entero, es decir, número binadec, y hacemos una división exacta en 10. Una vez que termine este bucle, se imprimirá por pantalla una oración donde se muestra el número ingresado por el usuario y su equivalente a números decimales. Bien. Recordemos que el jugador puede optar por convertir su número binario a octal, pero como para esta conversión no hay un cálculo directo, entonces convertimos el número primero a decimal y después en octal. Por eso vemos que la primera parte de esta conversión es muy parecida al código que explicamos antes. Se establecen las variables, se hacen los respectivos cálculos para que el valor quede almacenado en la variable decimal. Una vez hecha esta conversión, pasamos a la conversión octal. Para esto definimos la variable octal que va a almacenar el número convertido e i nuevamente. También creamos la variable número dec a oct, la cual inicializamos con la variable decimal previamente obtenida. Hacemos esto para no perder la conversión original de binario a decimal. Entonces generamos un nuevo bucle con la expresión lógica necesaria para que no sea infinita y de la misma forma que antes tomamos el último dígito dividiendo la variable número de oct en 8 esta vez y tomamos el resto. Y tomando el resto. Lo convertimos a octal y sacamos el último número. Finalmente, incrementamos el valor de i para que el bucle no sea infinito y listo. Con esto se va a imprimir en la pantalla el número que ingresó el jugador y la conversión a octal directamente. En esta parte del video vamos a ver la parte de octal, o sea, convertir de octal a decimal o a binario. Como vemos acá, aparecen dos opciones y se pide que seleccione el sistema al que se quiere convertir. De vuelta hay una validación, nada más que ahora son solamente dos opciones. Trabaja de la misma forma que el anterior. Bueno, como hay solamente dos opciones, vamos a utilizar un if y un else. El modo 1 es si aparece modo 1 va por el if y si no va por el else. Bueno, acá está el algoritmo principal que es el que convierte de octal a decimal. Como vemos acá, se guarda en una variable que se llama número oct adec la cadena ingresada por el usuario. En realidad el número ingresado por el usuario es una cadena de texto y bueno, es transformada a entero por medio de la función int. En la otra variable, llamada cantidad de bin, guardo la cantidad de dígitos que tiene la cadena ingresada por el usuario. También inicializo dos variables, que es i, que va a ser ¿cómo se llama? Un contador, y decimal, que va a ser un acumulador. Luego se hace un bucle while, que es donde se va a realizar todo el algoritmo principal. Que mientras la cantidad de dígitos
sea mayor que i, va a seguir funcionando. ¿Qué quiere decir que la cantidad de dígitos sea mayor que i? Que siga teniendo dígitos para poder hacer el cálculo. Bueno, dentro del while se encuentra una variable dígito que guarda el resto de dividir por 10 el número octal entrado. Este número resto es el que se va a multiplicar luego por 8 a distintas potencias, según la vuelta del while que vaya dando. A medida que va avanzando, va cambiando el resto y va elevando a la potencia adecuada. Cada uno de esos restos se multiplica por 8 a la potencia del momento, que es la posición donde se encuentra el dígito, y se va sumando, acumulándolo en la variable decimal. Una vez hecho esto, se incrementa i en 1 para ir sumando posiciones en los dígitos, y el número original se modifica y se transforma en el mismo dividido por la parte dividido por 10, tomando solamente la parte entera. De esta forma, el nuevo número tiene un dígito menos, el último del resto, y se vuelve a hacer la misma operatoria. Bueno, una vez transcurridos los while, según la cantidad de dígitos, el programa imprime por pantalla el número de usuario, el número que ingresó el usuario en octal es en decimal tal número, el que vaya resolviendo. Bueno, acá vemos un ejemplo sencillo con un número octal de 2 dígitos. En la primera vuelta del while, dígito se guarda el resto de dividir 31 por 10, que el resto es 1, y decimal guarda 1 solamente, porque decimal originalmente era 0, y dígito por 8 a la 0 es 1. Bueno, en el número original octal se guarda la parte entera de dividir por 10, que queda 3. Bueno, ahora ahí pasa a ser 1, antes era 0, ahora es 1, y en la segunda vuelta el resto de dividir 3, porque ahora el octal ahora es 3, por 10 da 3. Y el decimal se guarda 1, que era el número que estaba antes, más 3 por 8 elevado a la 1, que eso da 25. Y el octal guardado, que antes era 3 dividido a 10, parte entera da 0. Ahora i es igual a 2, entonces ya sale del while. Y una vez que está hecho eso, imprime, como se puede ver en la parte de abajo, que el octal 31 en decimal es 25. Bueno, de octal a binario tenemos dos pasos acá. Es muy parecido, pero hicimos la primera parte, que es pasar de octal a decimal, que es el mismo procedimiento que usamos antes, y luego este decimal lo pasamos a binario. Bueno, para pasar de decimal a binario es también la operatoria parecida. Se usa una variable resto, que ahora se divide el número decimal, pero por la base, que es 2. En ese decimal que teníamos originalmente se guarda la parte entera, como lo hicimos anterior con el octal, y en una variable de binario guardamos el resto por 10 elevado a la i, que acá lo usamos el 10 elevado a la i para ir posicionando los restos sucesivamente, desplazándolos hacia la izquierda. Bueno, acá se imprime el número octal, el número que entró el usuario originalmente, y se imprime cuál fue el resultado en binario. Una vez realizado esto, el juego pide si
quieres volver a jugar o no, y si es así, pones sí, ese, y si es no, pones no. Ingresamos en esta parte del programa cuando el usuario elige la opción número 2. Mostramos el título del juego y le pedimos al usuario que ingrese un nivel de dificultad. Si el usuario ingresa 1, entraremos a la opción fácil, que va a generarnos aleatoriamente un número de 4 bits. Podremos representar números entre 0 y 15 en sistema decimal. Si por el contrario el usuario elige la opción número 2, podremos representar en binario números decimales entre 0 y 255. Vamos a validar la entrada de la dificultad que ha ingresado el usuario. Para ello, inicializaremos la variable dificultad válida como falso y vamos a comenzar un bucle while que se repetirá hasta que el usuario ingrese una opción válida. Solicitamos al usuario que ingrese su elección de dificultad. Si elige 1, establecemos 4 bits y marcamos la entrada como válida. Realizamos el mismo procedimiento para la entrada 2. En caso de que el usuario ingrese cualquier otra opción, mostraremos por pantalla un mensaje de error. Al no cambiar el estado de la bandera, el bucle while volverá a repetirse. Teniendo en cuenta el valor de la variable bits, vamos a calcular el número máximo decimal posible para la cantidad de bits seleccionada. En caso de ser 4, el número decimal máximo representable sería 15 y en caso de ser 8, 255. Con la función random.randNet, de 0 a max número, generaremos el número decimal que se encontrará dentro del rango calculado. Entremos a la parte más importante de nuestra sección del código. Vamos a prepararnos para realizar la conversión a binario inicializando variables. Inicializaremos la variable n y le asignaremos el número decimal generado aleatoriamente. Vamos a crear una variable llamada número binario que se encontrará vacía. En este caso realizaremos la conversión manual utilizando un algoritmo de conversión a binario mediante divisiones sucesivas por 2. Número módulo 2 calcula el resto de la división de n entre 2, resultado que siempre será 0 o 1. str convierte este resto a string para poder concatenarlo. Finalmente, número binario le añade un nuevo dígito al principio de la cadena binaria que estamos construyendo. El resultado de toda esta expresión la asignamos a número binario. En esta línea actualizamos n al cociente de la división por 2, preparándolo para la siguiente iteración. En esta parte del código garantizaremos que el número binario tenga exactamente la cantidad de dígitos que corresponde al nivel de dificultad que hemos seleccionado, es decir, 4 bits para fácil u 8 bits para medio. Utilizaremos la estructura if para verificar que número binario no es una cadena vacía. Si número binario no está vacío, vamos a asignar a la variable número binario.zfill entre paréntesis la cantidad de bits. Zfill es un método que rellena con ceros a la izquierda y con esto nos aseguraremos de que la cadena resultante tenga exactamente bits caracteres, es decir, tenga exactamente o 4 u 8 caracteres de acuerdo a la elección del usuario. Si no, en el caso especial que el número decimal sea 0, creamos un string con solo ceros de la longitud requerida. Entonces ya tenemos convertido nuestro número decimal a binario, por lo que procederemos a verificar la respuesta ingresada por el usuario. Muy bien, la entrada del usuario el usuario es invitado a adivinar un número binario ingresando su respuesta en la consola. Este número a adivinar es generado aleatoriamente en pasos previamente mencionados. La entrada se almacena en la variable intento con el comando input. La validación de caracteres se realiza con un bucle for para iterar sobre cada carácter de la entrada del usuario llamado intento. Se asegura que todos los caracteres sean ceros y unos. Y ahora, si la entrada es válida, se compara con el valor binario correcto. Se comprueba que la entrada contenga solo ceros y unos y que el campo no esté vacío.
Si no, mostrará un mensaje que la entrada es inválida, que solo se permite 0 y 1. Se crea la variable intento usuario para asegurar que la respuesta del jugador tenga la misma cantidad de bits, que en un principio fue escogida la dificultad de 8 bits. Para ello se usa el método zfill para asegurar que la respuesta tenga la longitud correcta. Por definición, el zfill es el método de cadena que rellena con ceros a la izquierda hasta alcanzar una longitud específica. En nuestro caso, si por ejemplo si escogemos 4 bits y se ingresa 101, el zfill lo que va a hacer es agregar un 0 para que complete los 4 bits y la respuesta será 0101. Se comparan los resultados. Se verifica si el binario ingresado coincide con el número binario generado aleatoriamente y muestra correcto. Iguales. Si la respuesta es incorrecta, va a mostrar un mensaje de incorrecto y muestra el valor del binario. Para que el programa no solamente nos diga si acertamos o no la adivinanza, se plantea una breve explicación para mostrar la respuesta correcta. Y se procede al cálculo de la conversión. Se simula manualmente la conversión de decimal a binario mediante la técnica clásica de división por 2. Para ello vamos a explicar acá con un print. Se imprime cómo se convierte el número decimal a binario y bueno, y empieza la explicación. Empezamos dividiendo el número decimal sucesivamente por 2 y guardamos los restos, que sería la técnica clásica de división por 2. Utilizamos la variable llamada temp que copia el número decimal y para no modificar el original. Luego se crea una lista vacía llamada pasos donde se guardan los pasos intermedios como texto. El bucle while se ejecuta mientras la variable temp sea mayor que 0, que inicialmente contiene un número decimal. Esto asegura que continuemos dividiendo hasta que no queden más números que procesar. Dentro del bucle while se utilizan dos operaciones claves, como son el cociente y el resto. Para el cociente se utiliza la división entera para obtener el cociente de la división temp entre 2. Este cociente se convierte en un nuevo valor de temp para la siguiente iteración. Y para el resto se utiliza el operador módulo para obtener el resto de la división entre 2. Se usa el método append para almacenar el resultado de cada división en una lista llamada pasos previamente creada, lo que es útil para la comprensión del proceso, donde va a explicar paso a paso la respuesta para llegar al número binario. Se hace la igualdad temp igual cociente, donde se actualiza el valor de temp para la siguiente iteración del bucle, donde el cociente pasa a ser el nuevo número a dividir. Este while, ya lo mencionamos antes, que se repite el proceso de la división y almacenamiento hasta que el número decimal llegue a 0 y ahí corta. Para mostrar el paso a paso de cómo llegar al número binario se utiliza un for para iterar a través de la lista pasos y mostrar paso a paso la conversión al usuario. Y se imprime una serie de pasos para ilustrar la conversión. Por ejemplo, si el número decimal 13 hacemos el paso a paso, nos va a imprimir toda esta secuencia y como obtenemos todos los restos acá, al finalizar de cada línea vemos y comparamos de abajo hacia arriba. El 1101 sería el número binario hallado para el 13 decimal, o si lo vemos gráficamente en esta imagen, la división por 2, vemos que los restos hacen 1101. Cuanto a lo siguiente, el programa proporciona una retroalimentación al usuario dependiendo si la adivinanza es correcta o no. En este caso, si adivinamos, nos pide hallar el binario de 15, colocamos 111, va a decir que es correcto, y otro, si es incorrecto, nos va a hacer la aclaración cómo encontrar el binario de un número decimal para un feedback más visual.
Aquí en este caso nos pide el binario de 8. La respuesta le colocamos errónea, colocamos 101, 0. Y el valor es incorrecto, el valor era 1000 y nos va a detallar cómo llegamos a la conclusión de que el valor es 1000. Finalmente, después de cada ronda se pregunta al usuario si desea volver a jugar, lo que lo lleva al menú principal. Reiniciando con el ciclo while, en el bucle while, el que teníamos al principio, a las preguntas iniciales. Si no, va a mostrar un mensaje de despedida. Gracias por usar el binario versus decimal. Para mostrar el funcionamiento del programa, abrimos el Visual Studio Code y inicializamos. Vamos a la opción 2, que es la que nos compete, y intentamos adivinar la dificultad. Colocamos dificultad 1, que sería de 4 bits, y nos pide hallar el binario del decimal 15. Si queremos que nos dé la opción correcta, vamos a marcarlo correctamente, será 1111, y nos va a decir que es correcto. Volvemos al segundo planteamiento, donde la respuesta que vayamos a ingresar para modo fácil de 4 bits sea incorrecta, y nos vuelve a pedir el número 15. Va a escribir, por ejemplo, 1000, que sería el número erróneo, equivocado. Nos va a decir que es incorrecto y el valor correcto era 111. Nos va a explicar cómo llegamos a la conclusión de que el binario de 15 es 111. Finalmente, el programa nos muestra la opción para volver al menú principal o retirarnos del juego.